Bueno, pues seguimos adelante y saludamos a nuestra próxima invitada, Almudena Cervera, es gerente de Afón, esos lugares donde tenemos una solución a los problemas, en este caso de oído, de audición, y hoy vamos a hablar del agua. ¿Es el agua mala consejera o un problemón dentro del oído? Nos lo cuenta ella. Almudena, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿El agua es un inconveniente para el oído? Bueno, ¿En gran medida? digamos que en verano empezamos a tener más contacto con el agua. Bueno, aquí quizá todo el año, pero en verano hay otro factor que es el calor, ¿vale? Entonces, bueno, pues es cierto que sobre todo en los niños que tienen el conducto auditivo más pequeñito, con lo cual cuando entra agua es más difícil que salga, pues ese agua, ese calor, sobre todo el agua de piscinas, pues tiende a provocar lo que se llaman las otitis de verano, que son las otitis de piscina, que son las otitis externas, que son muy dolorosas y que muchas veces pues llegan a cerrar de todo el conducto. Tenemos al niño desesperado, llorando, encima durante todo el proceso de otitis pues ya no se puede volver a bañar en la piscina, con lo cual aguanta tú 15 días al niño sin poder llevarlo ni a la playa, ni a la piscina. No, pero ¿por qué se producen estas infecciones, sobre todo en los niños, en verano? Bueno, sobre todo en los niños por lo que te comentaba, porque los niños tienen el conducto más pequeñito, entonces el agua le cuesta más salir. El conducto auditivo tiene una forma curva y además primero hacia abajo y luego hacia arriba, con lo cual muchas veces el agua entra y luego no sale. Entonces pues el calor, la humedad, la oscuridad, todo eso propicia que se puedan desarrollar hongos, que son lo que normalmente tienden a provocar estas otitis externas. O sea que siempre mejor agua salada, agua de mar. Bueno, es cierto que el agua salada da menos problemas que el agua de piscina también, porque el agua de piscina tiende ya a tener más sustancia. Prefiero que no me cuentes más, es que Sobre soy todo, hipocondríaco y aprensivo. sobre todo las piscinas de comunidades en las que bueno, pues no se lleva a lo mejor un estricto sistema de limpieza y de los cloros. Bueno, Una bomba de relojería, ¿no? yo no me baño en piscinas, yo en agua salada. ¿En serio? Sí, sí, yo... No, bueno, aparte porque tú sabes que las piscinas muchas veces utilizan, para evitar precisamente estas cosas, utilizan muchos cloros y yo tengo pues eso, la piel un poquito más delicada y el cloro como que no me sienta bien. Y por ejemplo, los tapones, ¿podría ser una buena fórmula para evitar todo esto de lo que estamos hablando y que mucha gente ya está acudiendo a zonas de baño? Te he traído unos taponcitos para que los vieras. Los taponcitos estos que nosotros hacemos se hacen a medida y son... ¿Pero qué es plástico? Es como una silicona, ¿vale? Es una silicona que de distintas durezas, dependiendo, bueno, también de lo que queramos conseguir. Entonces eso se toma la formita de... Esos son los míos, sí. Se toma la formita del conducto. Eso lo hacemos nosotros en el gabinete y luego eso se manda a fábrica, que te escanean en 3D esa impresión y con eso hacen el tapón, con lo cual conseguimos que haya una oclusión completa de todo el pabellón y del canal auditivo. O sea que aquí con esto no entra nada de agua. No, a ver, sí que es cierto que evidentemente el pabellón es un pabellón cartilaginoso y es móvil, es decir, bueno, es blandito, con lo cual nosotros, por ejemplo, niños pequeños que ya juegan más bruto, que pues muchas veces para reforzar tenemos unas bandas de neopreno que ya van por encima, que a veces se la usan mucho los surferos para evitar los golpes con las olas cuando se caen, ¿vale? Es una banda que cubre la oreja, es como más estrechita por aquí y luego más ancha las orejas y eso, digamos que refuerza un poco el trabajo que hace el tapón. ¿Qué pasa? Pues esta tontería pues, nos puede evitar que tengamos esas otitis, sobre todo en los niños. Hay muchos adultos que también los utilizan o porque tienen una perforación
a nivel timpánico, y cuando hay una perforación en el tímpano, tú piensas que el tímpano es una puerta que separa el oído externo del oído medio y luego va al oído interno, ¿vale? Entonces ya son estructuras más delicadas que cuando hay una perforación, pues no es lo mismo tener una otitis externa que una otitis media, ¿no? Estamos hablando de otras estructuras que, bueno, pues que ahí ya cerca está la mastoide, está cerca las meninges, ya tenemos que, o sea, que ya hay que evitar que ningún agente externo entre más allá del tímpano. Entonces, cuando hay una perforación, por supuesto que es el especialista, el otorrino, el primero que recomienda sellar ese conducto. Lo tradicional es el tapón de farmacia, este de goma espuma o el de cera. ¿Qué pasa? Eso no termina de sellar realmente. Siempre hay un paso de... Entonces, bueno, eso a lo mejor pues, para la ducha, que es un poco la gota que resbala por la oreja, bueno, todavía, aunque nosotros a los niños que tenemos con perforación, siempre les recomendamos que usen el tapón de medida. Una perforación, en este caso, significa la pérdida de la audición total y para siempre. No, para nada. La perforación timpánica implica una cierta pérdida de audición, puesto que el tímpano es como la antena que recoge las vibraciones, entonces ese tímpano tiene que vibrar. Alguna vez que hemos charlado te he explicado un poquito, aunque es algo un poco complejo de entender, pero digamos que el sonido no es más que cambios de presión en el aire, ¿vale? Es como cuando pasa un coche y la ventana vibra, pues vibra por el sonido, porque el sonido es un cambio de presión, y al final el tímpano lo que hace es vibrar, ¿vale? Cuando llega la onda sonora, vibra, y vibra de esta manera. Pues evidentemente no va a vibrar igual una membrana completa que una membrana con un agujero, ¿vale? Sobre todo porque la membrana timpánica tiene unas zonas donde vibra más que otras. Entonces, hay perforaciones que se producen en zonas donde hacen más daño a nivel auditivo que otras, ¿vale? Hay otras partes del tímpano que son menos importantes a nivel auditivo porque son partes que vibran menos. Pero bueno, en resumen, que no te quiero liar, es que una perforación siempre acarrea o casi siempre acarrea una pérdida de audición. ¿Qué sucede cuando es una perforación? Pues porque es un suceso aislado, esa perforación luego tiende a cerrarse, ¿vale? Entonces, o sea, de forma natural. De forma natural. Claro, no es lo mismo una perforación en un niño que una perforación en un adulto, por los procesos de cicatrización, por la regeneración de los tejidos, ¿de acuerdo? Y hay veces que esa perforación no se termina de cerrar. Ahí sí que esa pérdida de audición pues sería más permanente, ¿de acuerdo? Las pérdidas de audición, pues por el tiempo, pues de forma congénita, pues por cuestiones de abusar de determinados decibelios. Yo tengo unos cascos, digo, le tengo que preguntar a Almudena la próxima vez que venga, porque es verdad que yo soy fanático pues, de diferentes formas para oír música, hacer montajes musicales y demás, y entonces descubrí unos que yo digo, ¿cómo lo hacen, no? Te lo pones aquí y oyes todo por vibración a través del hueso. Sí. Es maravilloso. Son maravillosos. Porque además no pierdes el poder escuchar el exterior. Sí, y además... o sea que a lo mejor el futuro va por ahí. Bueno, es una herramienta que ya apareció hace unos cuantos años y se utiliza mucho sobre todo en este tipo de personas que tienen contraindicado tener algo dentro del canal auditivo por la razón que sea, ¿vale? Pues porque tienen tendencia a infecciones, porque a lo mejor porque tienen alguna estructura del oído medio mal funcionando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el sistema? Al final, tu órgano de la audición está dentro de un hueso, que es el hueso temporal, y todas esas vibraciones van a llegar a ese oído interno. Bueno, pueden llegar a través del tímpano, que mueve la cadena de huesecillos, que genera un movimiento de la cóclea, o podemos mover la cóclea directamente. ¿Cómo? Mandando la vibración directamente desde el hueso. ¿Es más eficaz?
la colocación aquí, ¿vale? Utilizan una posición más cómoda, pero toda nuestra cabeza es una unidad sólida y en los sólidos el sonido se transmite mucho más efectivamente que vía aérea. Entonces, es un sistema muy útil. Bueno, bien, decías anteriormente, estamos conectados, dentro de nuestra cabeza estamos, vamos, nos llegan todas las conexiones, tanto el agua como un proceso gripal. Es verdad que a veces cuando tenemos un proceso gripal nos afecta tanto la cabeza, a las personas que sufren de sinusitis y demás, pero evidentemente también esas posibles infecciones podrían irse hacia la zona de los oídos. Sí, porque hay una cosa que se llama la trompa de Eustaquio, que es lo que hace, es lo que conecta, digamos, esa cavidad timpánica con todo lo que es la garganta, la orofaringe, ¿vale? La boca, la nariz, los oídos están conectados. Cuando tú coges un avión y cambia la presión, lo que sucede es que la presión que está por tu conducto auditivo en el exterior es diferente a la que está detrás del tímpano, que viene de la garganta, ¿vale? ¿Cómo conseguimos equilibrar esa presión? A través de la trompa de Eustaquio. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que se utiliza para eso. Además, ¿para qué se utiliza? Para drenar. ¿Qué pasa? Que a veces ese drenaje, porque esa cajita donde están los huesecitos, ¿vale? Pues a veces hay liquidito. Cuando tú tienes una infección y de repente tienes una infección en la garganta, toda esa mucosa es común y entonces lo que baja empieza a subir. Entonces, en vez de hacer un drenaje de arriba abajo, hace una subida desde la garganta hacia el oído y podemos, bueno, se comparten procesos infecciosos de la garganta al oído por eso, porque comparten tejido y entonces todo se inflama y ya la tenemos liada. Entonces, recomendación para el verano. Bueno, tú ya has dicho que tú en una piscina que no tenga las condiciones adecuadas no te metes, ¿no? No. Agua salada, si es posible. Sí. Agua de mar, natural. Pero aquellos que quieran ir a una piscina y demás, recomendaciones. ¿Tapones? Sí. ¿Tapones? Sí. Yo, vamos, sobre todo a los niños. En los niños es que nos evitamos un montón de problemas. O sea, yo no creo que haya ninguna madre que nos esté viendo ahora que no haya tenido a su hijo con una otitis en verano. Y realmente... que no cuesta nada ir a cualquier sitio y comprar unos tapones para bañar a los niños. Sí, sí, aparte que estos tapones a medida, ahora es cuando empezamos a hacerlo, ahora es cuando nos empiezan a llegar, porque claro, esto como se hace a medida tarda un par de semanitas en llegar, entonces ahora la gente empieza ya a prepararse para el verano. Además ahora nosotros en verano siempre ponemos una oferta a mitad de precio, o sea, con lo cual facilitamos económicamente el que tengan acceso a los tapones y yo se lo recomiendo a los niños en general y luego adultos que tengan también problemas de infecciones, por supuesto. Bueno, ¿dónde podemos dirigirnos siempre a cualquier establecimiento de Afón? Que estamos en... Pues siempre me olvido. En la Laguna, enfrente del casino, en la Orotava, estamos al lado del Spar del Mayorazgo y en Los Cristianos, enfrente de la estación de guaguas. O sea que no hay pérdida. En cualquier punto, ahí vamos y hay un establecimiento de Afón dispuesto a atendernos de una forma tan amable como lo que nos cuenta siempre Almudena Cervera, que es su gerente. Almudena, feliz verano. Muchas gracias. Espero verte próximamente para seguir hablando de todas estas cosas y de todas estas cosas que tenemos dentro que no sabemos y que no sabemos a veces cómo funciona y que explicándole todo esto a la gente, pues un poco lo entendemos mucho mejor. Gracias por estar con nosotros. A ti. Nos vamos hasta